Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, beber el agua de los errores cometidos. Sucede que nos equivocamos, tomamos malas elecciones de vida, luego vemos que efectivamente cometimos equivocaciones, buscamos resolverlas, buscamos aplicar correctivos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera pretendemos simplemente darnos la vuelta y nada, que simplemente dijimos lo siento, no vuelve a pasar. Pero saben, amigos, a veces nos toca, así como estoy diciéndoles, nos toca beber el agua de errores que hemos cometido a lo largo de la vida. No es este un tema con una intención negativa de perturbar el ánimo, de amenazar la tranquilidad, pero sí, amigos, creo que es responsable que pensemos que a veces nos va a tocar beber de esas aguas. Y eso debe servir ¿para qué? Para no posiblemente seguir viviendo de la misma manera en que lo estamos o lo hemos estado haciendo. Así es que este es nuestro tema hoy, beber el agua de los errores cometidos. Y miren que eso sucedió en la época de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 32 y verso 20 se oye algo bien interesante. Dice así: tomó el becerro que había hecho y lo quemó. Se refiere al becerro de oro que erróneamente Aarón hizo a petición del pueblo que se desenfrenó en una especie de orgía, simplemente en razón de que daban por desaparecido a Moisés, quien había subido al monte Sinaí a conversar con Dios y a recibir las tablas de la ley de Dios. Y como Moisés no daba muestras de aparecer nuevamente, el pueblo se desenfrenó en una especie de situación de angustia. Y eso de paso nos debe a nosotros llevar a decirnos que la angustia puede ser un mal consejero. La angustia puede llevarnos, ¿cuántos por angustia se volcaron al licor y terminaron con un problema no solo de alcoholismo, sino también de salud? ¿Cuántos en un desespero cometieron una locura en términos de malas decisiones? Pues en ese contexto, Aarón les hizo ese becerro de oro. Cuando Moisés retorna, Moisés se disgusta, y esto es lo que estamos leyendo. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua, y oigan esto, y obligó a los israelitas a que la bebieran. Les obligó, amigos, a beber el agua de los errores que habían cometido. Esto es perfectamente una lección de vida para nosotros, que nos indica con toda claridad que no podemos nosotros simplemente lavarnos las manos como Pilato y pretender seguir viviendo. Hay algunas leyes espirituales, amigos, que son inexorables, que tendrán cumplimiento que nos guste o que no. Una de ellas es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que con la medida con que medimos la vida, las circunstancias y las personas, con esa misma medida seremos también nosotros medidos. Que la injusticia que cada uno cometiere,
esa misma injusticia recibirá. Entonces, eso es lo que pasó. Y de ahí entonces nuestro tema, beber el agua de los errores cometidos. Ahora, sigamos adelante en esto y pregunto, ¿qué significa beber el agua de los errores cometidos? ¿Con qué exactamente tiene eso que ver? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo, dimensionarlo tal como debe ser? Pues respondamos a la pregunta. En primer término, beber el agua de los errores cometidos significa que es imposible escapar de esos errores cometidos. Imposible. Yo sé que hay perdón de Dios garantizado, está la gracia de Dios a favor nuestro, todo eso es real en la Biblia. Pero en algunos casos siempre hay ciertas situaciones que retornan a uno. En cuántas ocasiones, por ejemplo, ya sea el pueblo de Dios como tal, como pueblo, o algún personaje bíblico dijo, porque mis iniquidades me han alcanzado. Significa que hay ciertas consecuencias, ciertos resultados con los que vamos a tener que asumir. Y yo creo que esto, más de meternos algo de miedo, que no es la intención, más bien debe ayudarnos a reflexionar como para cortar con todo aquello que puede significar más tarde un lastre en nuestras vidas, para cortar con todo aquello que puede significar más tarde una situación triste, una carga, un aguijón en la carne, una situación difícil simplemente por algo que no supimos discernir, que no supimos decidir y que se tornó más tarde en lo que estamos diciendo, beber del agua de los errores cometidos. Segunda respuesta, ¿qué significa esto, beber el agua de los errores cometidos? Significa que Dios perdona, eso está garantizado. Dios perdona, pero no necesariamente nos libra de los efectos. No necesariamente. Para mí, un caso que podemos usar en esta ilustración que procede es el caso de cuando David pecó con Betsabé. David embarazó a esta muchacha que estaba casada con uno de los grandes guerreros de David, Urías, el eteo o el hitita. El profeta lo exhortó, lo amonestó a nombre de Dios, y David no tuvo más remedio que decir, he pecado contra Jehová. El profeta le dijo al ver ese corazón arrepentido, pero no morirás. Entonces David recibió el perdón de Dios, pero el bebé fruto de esa relación, la muchacha quedó embarazada, el bebé fruto de esa relación enfermó gravemente. David se tiró en el suelo, entró en ayuno total, no se cambiaba de ropa, no se bañaba, no se alimentaba. Bueno, cuando el niño muere, que esa fue la consecuencia final, los servidores de David tenían miedo de decirle la noticia. Porque decían, si estando el niño enfermo lo vemos en esta condición, ¿qué no hará si le decimos que el niño ha muerto? David tuvo que superar eso y efectivamente, como hay perdón y perdón también implica nueva oportunidad, entonces Dios le dio una nueva oportunidad a esta muchacha de ser madre. David se casó con ella, rectificaron sus vidas delante del Señor, y el segundo hijo que les nació en esa segunda instancia de nueva oportunidad fue el rey Salomón, conocido por su sabiduría. Pero el primer bebé sí falleció. Y es lo que les estoy diciendo, que beber el agua de los errores cometidos a veces significa que Dios perdona esos errores cometidos, pero no necesariamente nos va a librar, al menos no de todos los efectos.
Tercera respuesta, ¿qué significa beber del agua de los errores cometidos? Significa que esta es casi la única manera de aprender, casi la única manera de madurar. Nosotros los seres humanos, amigos, ¿cómo nos cuesta aprender? Tropezamos en la misma piedra varias veces. Nos cuesta aprender, nos cuesta madurar. Y entonces lo único que queda a Dios es dejarnos pasar por situaciones amargas, dejarnos pasar por situaciones difíciles, a fin de poder enseñarnos. Pero somos difíciles, somos tosudos los humanos. Miren solo el ejemplo del pueblo de Israel. Toda la generación que salió de Egipto murieron sin poder realmente recibir todo lo que Dios tenía para ellos. Dios se los concedió. Toda la conquista fue la siguiente generación. Los niños que venían ahí con ellos, o los que nacieron en el camino. Producto de que el pueblo de Israel no aprendía y no aprendía. Pasaban una situación, lo hacían mal, Dios los corregía, decían que se iban a enmendar y no se enmendaban, venía otra situación, actuaban igual o peor. Significa que así somos todos nosotros los humanos, y es penoso pues cómo pudiéramos aprender de una sola experiencia. Bueno, es que debiéramos de aprender de lo que otros pasaron, de las experiencias de otros, de ahí debiéramos sacar nosotros nuestras lecciones. Pero no, ni siquiera aprendemos con las propias. Y yo te doy un consejo, amigo, amiga, no te permitas tener que pasar en más de una sola ocasión por una situación. Es decir, no repitas errores que has cometido, porque eso lo que significa es que estás jugando con tu vida, estás jugando con tu historia, estás jugando con tu destino. Y lo que va a suceder es que vas a tener que repetir como los chicos que son malos estudiantes, vas a tener que ir a tomar las clases retrasadas, las clases en las que fuiste reprobado, vas a tener que repetirlas, a riesgo de tener que perder el año. Pero en este caso es vida lo que se pierde, es tiempo de vida lo que se pierde. Y finalmente, número 4, significa también beber el agua de los errores cometidos, que bebemos el zumo amargo de nuestras equivocaciones. Nos toca beber el jugo, la sopa, los zumos que nosotros mismos extrajimos con nuestras actuaciones. No hay por qué culpar a nadie, no hay por qué culpar a Dios que nos ha abandonado, que se olvidó de nosotros, que nos dio la espalda. No hay por qué hacer eso. Porque nosotros tomamos las decisiones y somos y fuimos nosotros quienes exprimimos situaciones, relaciones, decisiones, circunstancias, actuaciones. Nosotros exprimimos de todo eso un zumo que al final fue un zumo de errores cometidos, pecados cometidos, yerros cometidos, y nos toca beber lo que nosotros mismos hicimos. ¿Qué es lo que toca? Con serenidad, como David, pequé contra Jehová. Como el hijo pródigo, me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros tratamos con arrepentimiento nuestros errores? Que no los vamos a repetir. La persona realmente y sinceramente arrepentida no vuelve a cometer esa equivocación. Así es que arrepentimiento delante de Dios es casi que la cura a todas esta clase de males que estamos haciendo referencia. Vuelvo al texto de inicio, Éxodo 32 y verso 20. Dice: Moisés, se refiere a él, tomó el becerro que habían hecho, y eso es el pueblo de Israel, y a Aarón, su líder, mientras Moisés no estaba presente, y quemó ese becerro. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua, y escuchen, amigos, y obligó
Noten, no es si te gusta, si no te gusta, no es si quieres, si no quieres. Obligó a los israelitas a que la bebieran. De ahí surge nuestro tema, beber el agua de los errores cometidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa beber el agua de los errores cometidos? Significa al menos lo siguiente: uno, que es imposible escapar de los errores cometidos. Número dos, que Dios perdona, pero no necesariamente nos va a librar de todos los efectos. Número tres, que esta es casi la única manera de aprender y de madurar que tenemos nosotros los humanos, porque somos difíciles, somos complicados, tosudos, obstinados. Y número cuatro, que nos va a tocar beber el zumo amargo de nuestras equivocaciones como una ley inexorable muchas veces en la vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Beber el agua de los errores cometidos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.